Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelly Acosta y estoy aquí en esta linda tarde del mes de abril para compartir con ustedes un programa impresionante. No estoy sola, estoy acompañada de un distinguido caballero. Es el evangelista Danilo Barroso. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, mi querida amiga y hermana Nelly Acosta. Es para mí un placer estar reunidos con ustedes con usted en la tarde de hoy, compartir también con esta preciosa y hermosísima audiencia algo que será sumamente impactante que viví con el Espíritu Santo de Dios en mi vida y con las leyes de salud que el Señor nos ha dejado. Efectivamente, hoy estamos aquí con Danilo Barroso, que les comentaba que es un evangelista. Por cierto, me encantaría que nos explicara qué quiere decir evangelista, qué connotación tiene esa palabra, a qué se aplica concretamente. Oh, qué buena pregunta. Muchísimas gracias por hacerme esa pregunta, hermana Nelly. Yo siempre la llamo doctora, a ella no le gusta que le llamen doctora, pero ella es el equivalente a un médico, a un verdadero médico en el día de hoy y luego le voy a explicar por qué. Cuando el Señor instituyó su iglesia, ¿ok? Esa santa iglesia que el Señor dejó aquí en la tierra, perdón, bendito sea su nombre. Él instituyó un ministerio llamado el Ministerio Quíntuple, ¿ok? Y ese ministerio quíntuple, lo voy a leer para no decirlo con mis propias palabras, está en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, número uno, lo conocemos como el dedo pulgar, en el ministerio quíntuple, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, número dos, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjese, ejemplificamos esto con el pulgar de la mano. Apóstoles, número uno, dice aquí, él mismo instituyó a unos apóstoles. Lo segundo que instituyó el Espíritu Santo fue profetas y lo tercero que instituyó el Espíritu Santo fue evangelistas. El apostolado es la mayor unción que ha recibido una persona en el ministerio de Cristo. En la iglesia de Jesucristo, todos sabemos que hay 12 apóstoles. Amén. Luego el Señor instituyó a otros, no a los mismos, los instituyó, ¿qué cosa? Profetas. Y luego lo tercero que instituyó el Espíritu fue evangelistas. Hay una gran diferencia entre un apóstol, un pastor, un evangelista y un profeta. El evangelista es una persona que se dedica a evangelizar, por eso se llama evangelista. Es una persona que va a diferentes lugares, a diferentes ciudades, tiene un llamamiento instituido únicamente por el Espíritu Santo, créame, esto no hay otra forma de obtenerlo. Usted puede estudiar teología, cosa que es muy buena, pero necesita primeramente que el Espíritu Santo te instituya, te llene y te ponga ese tipo de asignación. ¿Ok? El apóstol es el que trae la base. El fundamento de Dios está basado en los 12 apóstoles. ¿Ok? Dios dejó su fundamento bíblico a través de los apóstoles. Luego vienen los que profetizan. Y tercero, vienen los que van a evangelizar a diferentes países, ciudades, lugares llenos del Espíritu Santo. Bueno, el Señor me ha dado ese enorme privilegio de ser esa persona evangelista llamado por el Espíritu Santo. El Señor me llamó, quiero enfatizar en esto, con voz audible, ¿ok? Y de hecho fue con voz estruendosa. No fue algo tan sencillo ni tan simple de asimilar. Créamelo, que me tomé muchísimos meses para poder entender lo que había visto en ese llamamiento. Y luego, pues el Señor fue abriendo puertas y ya hemos viajado a unos cuantos países llevando la palabra del Señor. Y aquí en la nación norteamericana también hemos tocado ya, por la gracia del Señor, a miles de personas. Fue algo con lo cual yo nunca soñé, pero un día ocurrió así. De repente el Señor llegó a mí, habló conmigo y me dijo palabras exactas, evangeliza, predícale al mundo. De hecho, en aquel momento yo no quería,
aceptarlo. No lo esperaba tampoco, pero como al Señor nadie le puede decir que no, pues aceptamos el llamado y ya todo lo demás ha venido por añadidura. Bendito sea el Señor por aceptar ese llamamiento. Un evangelista, en pocas palabras, para cerrar el concepto, es una persona que se dedica al evangelismo, a evangelizar, a dar cruzadas, campañas evangelísticas a donde quiera que esté, alrededor del mundo, de su lugar, de su nación, de su estado o donde quiera que viva en su provincia o lugar o ciudad. Eso es un evangelista. Gracias. Muchas gracias por explicarlo. Nos ha esclarecido muy bien estos conceptos. Sin embargo, pese a que sé que usted tiene en sus espaldas, lleva más de 200 campañas evangelísticas a través de todo el mundo, no solo aquí en Estados Unidos, país en el que residimos. Usted no está aquí hoy en calidad de evangelista. El programa ha sido pensado para algo que quizás iba en su caso previo al ser evangelista, que es su testimonio de salud, su testimonio de sanación, porque realmente le comento que cuando yo lo conocí impactada y me maravillo de ver cómo cuando los hijos de Dios deciden vivir respetando los principios que Dios ha dado, no solo la ley moral, sino también las leyes de la salud, los milagros ocurren a raudales. Usted hoy está aquí como un testimonio viviente para con voz audible decirle a un mundo entero que tenemos esperanza, que nuestra esperanza es Jesús, que la última palabra en casos de enfermedades incluso graves no la tienen los médicos, aunque ellos por supuesto que tienen un papel que debemos respetar, pero la última palabra la tiene Dios. Usted tiene un testimonio de sanidad impactante, pastor, porque también yo le digo a usted, pastor. Y ese testimonio me encantaría que lo compartiera con nosotros. En algún momento de la presentación, con el permiso de él, les voy a mostrar fotografías del estado de salud que tenía Danilo Barroso, porque realmente solamente Dios puede hacer que hoy él tenga ese bozarrón que tenga esa estatura que tiene, esa corpulencia que tiene, esa salud, esa sonrisa, eso solamente viene de Dios. Y viene de Dios Amén. en respuesta a una obediencia que usted ha decidido seguir. Adelante, le doy la palabra. Cuéntenos, por favor, su testimonio. Bueno, mi testimonio comienza de esta manera. Un día yo estaba conversando con un amigo llamado Samuel Fonseca, lo puedo mencionar, un gran amigo con el cual crecimos juntos y tuve el privilegio de verlo la semana pasada en la ciudad de Houston, Texas, y me dice, ¿qué tú tienes en la garganta? Y yo le dije, nada. Y dice, sí, tú tienes algo. Digo, ¿cómo? Y se me dice, tú tienes una bolita ahí. Era bastante pequeña, fui a un espejo, me miré, tuve que hacer un poco de mueca para poderla ver porque era bastante pequeña, y él me dice, cuando tú hablas, eso crece. Y yo le dije, no puede ser. Y como era pequeña, no le hice mucho caso, pero luego comenzó a crecer y comenzó a crecer, entonces ya yo la podía ver fácilmente sin necesidad de hacer esfuerzo, como que yo hacía como que iba a tragar y así se veía más fácil. Y entonces fui al hospital Jackson Memorial y en el hospital Jackson Memorial me dijeron que tenía un linfoma folicular tiroideo, me hicieron una biopsia. Me mandaron luego a otra clínica en el mismo Miami a hacerme una segunda biopsia para tener una segunda opinión, porque la doctora me dijo, no me gustó el resultado de la biopsia. De modo que te voy a mandar a otra clínica a hacerte otro examen. Y recuerdo que le pidió a la clínica que le dieran los exámenes en el momento, porque me dijo, este caso me interesa ya que es una persona bastante joven. Y llegué a la otra clínica, me hicieron la segunda biopsia y la doctora me llama y me dice, ven que necesito hablar contigo, no me gusta lo que veo. Y me dice así mismo, tienes un linfoma folicular nodular tiroideo. Me dijo estas palabras, es un cáncer, te está haciendo metástasis, está muy avanzado, pero muy avanzado, y necesitamos operarte y operarte hoy, ahora. Me dijo así mismo, llama a quien tengas que llamar porque de aquí del hospital tú no sales. Necesitamos
operarte hoy mismo. Esto es urgente. No lo voy a negar, me eché a llorar, pero a llorar. Dicen que los hombres no lloran, ¿eh? Pues yo me puse a llorar y a llorar y a llorar y llamé a mi hermano Isaac y nos pusimos ambos a llorar por teléfono. Él y yo solíamos cantar a dúo, sin embargo ese día lloramos a dúo. Y pues de ahí comenzó ese vía crucis. Le dije a la doctora, yo no estoy preparado para ser operado en estos momentos. De hecho, soy el tipo de persona que siempre ha tenido la creencia de que de mi cuerpo lo que nació conmigo, conmigo se queda por la eternidad, que nada de lo que el Señor me dio me lo quita el enemigo. Y entonces decía, ¿cómo me voy a hacer una operación donde radicalmente voy a perder la tiroides? Para mí es imposible. La doctora me dijo, fíjate, el diagnóstico es muy fuerte. Te vas a quedar calvo. Me dijo, te vas a quedar ciego, obeso, etcétera, etcétera. Otras cosas que prefiero no mencionar. Pero las cosas principales fue, te vas a quedar ciego, te vas a quedar calvo. Ah, y me dijo, sí o sí, te vas a quedar mudo. Dice, algunas de estas cosas es posible que nunca lleguen tal y como te la estoy diciendo, porque son probabilidades, pero de que te vas a quedar mudo, te vas a quedar mudo. Porque al sacar la tiroides, lo más probable es que las cuerdas vocales se pierdan o queden muy afectadas y no puedas usarlas nunca más en el resto de tu vida. Cosa que para mí fue sumamente impactante porque uno de los talentos que Dios nos da, que yo aprecio mucho, es el don del habla y el don de la visión. La vista es algo precioso, preciado. Y le soy sincero, hermano, decidí no operarme. Más bien me escapé del hospital, me fui de allí, no quise operarme. Y continúo, Claro porque que ahora sí. que se pone, ahora que se Usted tiene pone, todo el tiempo. Claro que sí. ay, ay, ay. Ahora que se pone interesante esto. Pues el, el, el tumor, porque esa es la palabra, era notable, pero no era algo tan notable. Pero luego, un año después, o 2 años más bien después de ese día, pasé por algo que prefiero no mencionar. Pasé por un problema bastante tormentoso y se disparó aquello. Se disparó el tumor y comenzó a crecer ya de manera vertiginosa. Si pudieran poner una foto para que la gente vea, ya se convirtió en algo extremadamente visible y extremadamente molesto. Yo me sentía honestamente muy avergonzado. La gente Vamos a me ve. compartir las fotos para que vean, perdone que le interrumpa, para que vean de lo que estamos hablando. Porque usted está Ok, comentando que una situación de estrés que vivió hizo que aquella bolita entonces se disparara. Espero que exactamente. ahí podamos visualizar, está viendo ahí en la pantalla. Bueno, por lo menos en la mía todavía no se ve. Ok, ahí estamos. Ay, Ahí ay, se ve. ay. Ahora Dios, sí, sí, hay otra. sí. Entonces, por este problema, ay, mi madre, hasta me asusté. Tremendo, de verdad. Yo cuando Bendito sea vi su las nombre. fotos por primera vez, me impactó muchísimo ver las fotos, pero las Yo, estamos compartiendo para que las personas puedan entender de lo que estamos hablando. sí, eh, pasé por una separación para no dejarlos con la idea en la cabeza, que sé que la gente inventa algunas cosas a veces, y pasé por una separación y eso me afectó muchísimo, mucho, 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 mucho me afectó. Y aquella bolita que no era tan visible, que yo disimulaba con el cuello, con el traje, con la corbata, siempre he usado traje y corbata, pues se disparó y ya se puso de esa magnitud, lo cual era prácticamente imposible de esconder, porque no había camisa que me sirviese. De hecho, yo compraba camisa 4 o 5 tallas mayor que mi talla real para que el cuello pudiera taparse. Y llegué a tener la corbata por encima del cuello y me veía, honestamente, no se veía bien eso. Y era muy molesto para tragar, para respirar. Era muy molesto, inclusive para dormir. Llegué a estar muchas noches sin dormir porque no podía dormir. De hecho, una de las cosas que más sufrí en eso
fue un día que fui a visitar a Cuba. Bueno, de visita no, fui a evangelizar a Cuba, es la palabra, ya que yo no visito Cuba, voy solamente por evangelismo. Y de madrugada fui despertado porque sentía a alguien llorando y sentí el sollozo de alguien, y cuando abro los ojos vi a mi hermanita que quiero muchísimo llorando a la orilla de mi cama con su esposo. Los dos estaban sentados a la orilla de mi cama llorando, y ella me decía que ella no podía dormir de los ruidos que yo emitía mientras dormía, que no era ronquido, sino como una persona literalmente que se está ahogando, que se está asfixiando. Y ella, al sentir los ruidos míos, se despertó, y cuando me vio dormido, luchando por respirar, pues no aguantó más y se puso a llorar. Eso a mí me partió el corazón, hermanos, porque yo decía, ahora yo soy el causante del sufrimiento de mi hermana. Pero más que partirme el corazón, yo me sentí extremadamente mal de que yo no podía respirar. Y entonces mucha gente me preguntaba, ¿cómo te sientes? Y yo siempre decía, no, me siento súper bien, no me pasa nada. Y le escondía a las personas la verdad. Nunca le dije a mi padre, ni a mi madre, ni a mis hermanos. A nadie le contaba la realidad del vía crucis que yo estaba pasando. Inclusive tragaba despacio pequeñas cantidades de comida para que delante de la gente yo nunca me ahogara, ¿no? Y no tener que hacer que las otras personas se sintieran mal, porque todo el que me conoce sabe una característica de mí. Yo no me río tanto, pero me gusta ver a otro que se ríe por algo que yo le dije. Eso me da una paz tremenda. Y de hecho mucha gente me dice, tú deberías reírte más. Y es que estoy enfocado no en reírme, sino en hacer que otro se ría. Me gusta llevar felicidad y me considero un embajador de la felicidad. Entonces, en aquel momento decía, wow, ¿cómo hago? Recuerdo que predicaba en la iglesia donde estaba pastoreando en aquel momento, y mientras predicaba le decía, Dios mío, que no vaya yo a caer muerto delante de la congregación, porque había momentos donde sentía literalmente que mi cuerpo subía y bajaba, e inclusive veía los bancos que se movían con las personas y subían y bajaban. Y decía, ¿y esto qué cosa es? ¿Y esto qué será que me está pasando? Y así pasó un año, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 años, 12 años. Con esto, en ese tiempo fui a la República Dominicana a dar una campaña evangelística, y también me llevaron al médico. Los pastores allí me dijeron, no, tenemos que hacer algo por ti. Me desahuciaron. Por segunda vez fui a Cuba a evangelizar. Me dijeron que indefectiblemente tenía un 99.9% de morir en el quirófano. Algunos doctores decían que sí, que lo podían hacer, pero los métodos que ellos me explicaban no me eran convencionales para mí, no me convencían, perdón, y decía, cuando preguntaba, ¿cómo vas a hacer la operación? Decía, no soy médico, pero no creo que esta sea la manera, no creo. Había uno que decía que él, como un pellizco, me iba a ir sacando eso poco a poco, que iba a hacer una operación de unas 15 horas, 17 horas, y decía, no creo que sea así, que se opera a un ser humano. No, yo no estaría complacido tantas horas ahí tirado con una anestesia. Y luego vine aquí a la ciudad donde vivo, en Massachusetts. Fui a un médico que me recomendó una hermana de la iglesia que había sido operada también de tiroides, y me dijo, bueno, obviamente lo de ella no era visible, y ese doctor me dijo de una manera muy cruda, palabras textuales, ve a tu casa y muere. Porque cuando tú te operes o alguien te opere, tú vas a morir indefectiblemente por un paro respiratorio. Me explicó el protocolo que se hace en la operación, y dice, y cuando ya abramos el costado, que te demos ventilación, lo más probable, como estás bajo el efecto de anestesia, es que mueras. Y entonces me dijo, mira, no le pongas esa carga a ningún médico, porque ningún médico te va a decir, no te voy a operar, pero ningún médico quiere tener el récord de que un paciente murió en su operación. Entonces no le pongas esa carga a nadie. Me dijo palabras textuales, vive Jehová en la presencia de él que estoy, que ni exagero ni mucho menos le miento. Me dijo, habla con tu familia, disfruta tu familia, recoge tus cosas y muere en paz. Esas fueron las palabras textuales de este doctor. La hermana se sintió decepcionada y me dijo, no, vuelve, y un año después regresé. El doctor me dijo, no te mandé a morir a la casa, ¿qué haces aquí? Y agarró y me explicó. Me puso una cámara adentro, me puso una televisión en el techo, me explicó cómo era la operación, tenía alumnos al lado,
y me dijo, mira, es por esto que una persona con su situación, lo más probable, casi 100% que muera en un salón de operaciones. Es un riesgo demasiado alto y yo no lo quiero tomar. No quiero tener el récord de una persona que murió en mis manos sabiendo que iba a morir. ¿Ok? Entonces me dijo, si no es algo que realmente te va a salvar la vida, muere. Pero yo, recuérdense, no podía respirar bien, no podía tragar bien, no podía hablar, tenía un cansancio crónico. Un cansancio crónico. Los diagnósticos y pronósticos médicos eran muy malos. Me voy a quedar calvo, me voy a quedar obeso, te vas a quedar ciego, etcétera, etcétera. Y mudo 100%. Eso sí está 100% garantizado. Un día o en medio de todo eso, perdón, en medio de todo eso, obviamente, ya en el segundo año, comencé a hacer cambios. Me encontré a una señora, una hermana de la iglesia, que viajó desde New Hampshire a Miami y me dijo a sí mismo, tuve un sueño contigo. No te conozco, pero soñé contigo. Y fue a mi iglesia y me encontró. Y me dijo, tú lo que necesitas hacer es un cambio de estilo de vida. Quiero contarles a todas esas porque es importante. Yo tenía un trabajo en el cual prácticamente no dormía por la exigencia de mi trabajo, donde tenía un nivel de estrés bastante alto. También, ok, mi alimentación era pésima. Yo comía demasiado y comía de noche, tarde en la noche. Muy tarde, le estoy hablando de 12, 1, 2 de la mañana, me comía aquel platón grandísimo de arroz con frijoles que le gusta mucho a los cubanos, el congrí. Me comía el bistec clásico de res, el que le dicen una sábana, y yo me comía aquellos bisteces muy contento, muy feliz, bien encebollados a la 1 de la mañana. Tomaba mucho batido de mamey principalmente, o de papaya, que son mis dos frutas favoritas, o de mango, pero con leche condensada. También tomaba mucha Ironver, una soda, para aquellos que no la conocen, con leche condensada también. Oiga bien, yo me estaba matando. Comía pan en grandísimas cantidades, sin saber que el pan es un bloqueador de la tiroxina 3. Y después les voy a explicar un poquito más de esto, igual que la pasta de diente con fluoruro y el agua también que tiene fluoruro. ¿Ok? Porque el pan debería tener yodo, pero le echan bromuro. Y eso se convierte en fluoruro y hace que la tiroides no funcione. Y esos eran mis hábitos alimenticios. Extremadamente malos. Comía en grandes cantidades y pasaba muchas horas sin comer. ¿Ok? Todos los días yo me pasaba muchísimas horas sin comer y luego comía desmesurosamente. Bueno, para ir avanzando un poco más en el testimonio, llegó un momento que fui a una clínica a ponerme lentes. Yo uso lentes desde que era un niño y cuando me estaban midiendo la vista del optometrista, pasó otro doctor, se quedó mirándome y me dijo, oh, wow, ¿qué es esto que tienes ahí? Quiero que llames a este doctor, y me dio la tarjeta. Dice, llámalo a mi nombre. ¿Ok? Llámalo, este es mi nombre. Yo soy médico, soy oftalmólogo, pero llama a este doctor que es cirujano y él te puede ayudar. Yo no llamé y no le hice caso, ya estaba cansado de todo aquello y llegó el momento donde el señor me dijo que lo llamara. Yo oí una voz que me dijo, llama al doctor. No me recordaba la tarjeta, apareció milagrosamente mientras manejaba, di un frenazo, las cosas se cayeron y milagrosamente la tarjeta de ese médico cayó en mis manos, encima de mis piernas. Y dije, esta es una señal de Dios. Agarré, llamé al doctor y me dijo, te estaba esperando que me llamases. Yo necesito hablar contigo. Llegué al hospital, Boston Eye and Ear Center, y el doctor, creo que puedo decir su nombre aquí, no hay ningún problema. Espero que no haya problema con decir el nombre del doctor. El doctor Gregory me dijo, te estaba esperando, ando buscando personas como tú. Me pidió acceso a mi historia clínica, me contó de mi historia, me preguntó, le dije, no, doctor, yo estoy aquí con esta situación, olvídese de mi historia. Yo estoy aquí un paciente, imagínese que yo llegué inconsciente. ¿Qué usted puede hacer por mí? Y me dijo, oh, ya te entendí. Me dijo, así mismo, yo soy uno de los top 3 doctores endocrinos que no ha tenido ningún tipo de falla en este tipo de operaciones. He operado a mucha gente como tú, tengo una experticia en el tema,
pero mis manos, y la puso así, están en otras manos y señaló hacia arriba. Mis manos están en otras manos, porque yo creo que lo imposible es posible. Y le dije, bueno, si es así, entonces sí, operémonos. Y en medio de la pandemia, todos sabemos, 2020, todo cerrado, llegué yo a ese salón de operaciones solo, totalmente solo, sin acompañante, ya que no permitían acompañantes. Llegué al salón de operaciones solo, fui operado, no me enteré en qué momento ocurrió la operación, como todos sabemos. La anestesia hace que uno pierda la noción. Yo me río porque a mí nunca me habían puesto una anestesia, no sabía lo que era eso general. Y cuando desperté, que recobré la conciencia, yo lo único que pensaba es cuándo me van a operar y cuándo me van a operar. Y ya yo estaba operado. Le dije al doctor que quería ir al baño, a lo que el doctor saltó, brincó, aplaudió y yo me quedé asombrado y él dice, es que estamos celebrando que pudiste hablar. Y yo en mi mente pensaba, digo, wow, ¿por qué celebran que yo pude hablar? Y a la misma vez, ¿por qué me costó tanto trabajo hablar? Y el doctor me dijo, el hecho de que pudiste balbucear una palabra, eso quiere decir que la operación no solamente ha sido un éxito, sino que tus cuerdas vocales están intactas. Porque él me dijo, sacamos el tumor completamente y no lo hemos revisado y mi temor era que dentro estuvieran las cuerdas vocales, porque si no te hubieses quedado totalmente mudo. Pero si balbuceaste alguna palabra, quiere decir que vas a tener una recuperación total. Ustedes vieron las fotografías que pusieron allí. Todo lo demás es historia. Aquí me abro mi cuello para que ustedes vean cómo estoy en el día de hoy, 2025. Gloria al Señor. Ni siquiera marca ha quedado de eso. Gloria al nombre bendito del Señor y la voz de la cual dijeron Pero que iba vamos a... a poner la foto otra vez, pastor. Perdone que le Sí. interrumpa, vamos a poner la foto porque usted está enseñando ahora su cuello, pero para que podamos ver el contraste, vamos a poner un momentico otra vez la foto de la condición en la que usted estaba. Miren cómo estaba. Así estaba él. Así estaba yo. Ay, mi madre. Gloria al Señor. Me dijeron que iba a quedar totalmente mudo. Y gloria al Señor, miren, así estoy hoy en 2025. Como ustedes pueden ver, ni siquiera marca ha quedado y ustedes pueden escuchar mi voz. Bendito sea el nombre del Señor, que es justamente para evangelizar, para decirle al mundo que hay sanidad en Cristo Jesús, que no estamos en crisis, que estamos es en Cristo Jesús. Esta Amén. voz el Señor la conservó para traerte justamente este tipo de mensaje que incluye la sanidad progresiva que viene a través de un estilo de vida. La sanidad progresiva, donde hoy por hoy ya desde año 2011 no he vuelto a probar la carne. La última vez que comí carne, de hecho, fue en el año 2010. En el año 2010 hasta el día de hoy, 2025, no he vuelto a comer carne de ningún tipo de animal. Y mire que me gustaba la carne de carnero, de chivo, la de res también, pero principalmente la carne de carnero me gustaba muchísimo y desde 2010 no la he vuelto a probar. Bendito sea el nombre del Señor. Y no solamente la Pastor, carne, dígame. perdone, déjeme para que no nos perdamos, porque esto es tan impactante que no quiero que nos perdamos detalles. Vamos a Sí, ver. Habían cosas, porque por supuesto que gracias a Dios que ha dotado a determinados hombres de ciencia con capacidad suficiente como para instrumentar pues este tipo, por ejemplo, de cirugía, amén. porque no tenemos Sí, que desechar del todo a la medicina medicamentosa. Elena G. de White, pionera en materia en estilo de vida saludable del siglo XIX, ella no decía que no había que usar medicamentos, sino que hay que usarlos infrecuentemente y eso se puede extrapolar a este tipo de prácticas. Pero usted tuvo un éxito extraordinario en el problema de su linfoma cuando ya había sido desahuciado por 3 veces consecutivas por la ciencia oficial. Está claro que aquel médico tuvo manos guiadas por Dios y ejecutó un milagro en su vida. Pero amén. eso no hubiese sido tan fructífero si no hubiese ido acompañado de algo que usted está introduciendo ahora, que es el cambio de estilo de vida. O sea, usted vio la situación de salud que usted tenía, que empezó por una bolita, esa bolita, porque siempre les explico
que a las personas que la salud es multifactorial. La mayor parte de los problemas de salud comienzan en la cocina, en lo que nos ponemos en la boca, pero Ujú. en realidad, aunque la comida es el factor que más influye en la salud de las personas, lo cierto es que no es el único factor. Y usted introdujo un segundo elemento que fue una situación de estrés extremo que vivió, que desató una cascada hormonal dentro de su cuerpo, de cortisol, de adrenalina, que hizo que ese problema que ya estaba ahí de forma incipiente explotara. Usted se Exacto. da cuenta con el paso de los años porque ha estado así 12 años de su vida, es muchísimo tiempo. Por eso puedo entender ahora con la pasión que usted predica, con la pasión que usted ora, su felicidad, su fidelidad hacia el mensaje de Dios, que por supuesto todos somos humanos. Yo no estoy diciendo que usted sea perfecto, todos cometemos errores, pero es un hombre que realmente se ha rendido ante los pies del Salvador, porque cómo no hacerlo ante semejante milagro. Usted se percató de que era importante también no solo evitar el estrés, sino empezar a introducir cambios que no solo tienen que ver con la comida, sino con poner el estrés a un lado, con hacer ejercicio, con dormir temprano, o sea, con leyes naturales que están conformes a la naturaleza y a nuestra naturaleza, que son las que hacen que nosotros podamos mantenernos sanos o revertir las enfermedades hasta donde Dios lo permita, siempre y cuando obedezcamos estos remedios naturales. Su Exactamente. testimonio tiene un valor incalculable porque a día de hoy, y fíjense que yo personalmente considero que a veces los médicos son atrevidos porque le suelen poner a las personas fechas de caducidad como si fueran una lata de sardina y te dicen, no, tú vas a durar tantos años. No, perdón. Según lo que ustedes entienden, según el tipo de medicina que se practica en esta tierra, por supuesto, como no tienen las herramientas porque no conocen esta medicina higienista que viene de Dios, pues la gente termina como termina. Pero en el caso de usted, que fue desahuciado por la ciencia, pero decidió hacer cosas que son fundamentales y que le voy a pedir en un momento que hable de ellas. En primer lugar, ungirse, que el ungimiento está muy mal interpretado. Y en segundo lugar, acogerse a lo que dice Éxodo 15:26, a ese versículo del cual también quiero que usted nos hable un poquito, para empezar a cambiar ese estilo de vida obedeciendo la palabra de Dios, obedeciendo no solo las leyes morales, sino naturales. Eso trajo consigo el éxito y hizo que usted se convirtiera de una persona que estaba desahuciada por la ciencia en el vivo testimonio de lo que Dios es capaz de hacer en la vida de sus hijos obedientes, aún contra todo pronóstico. Pastor, me Amén. encantaría que en este punto, porque después yo le voy a hacer otra pregunta, después yo le voy a preguntar qué cosa era lo que usted antes hacía que ahora no hace y qué cosa era lo que antes no hacía que ahora hace. Pero antes de eso, a mí me encantaría que usted me hablara de cómo usted ve Santiago 5:13 al 15, después, por supuesto, de haber leído esos versículos que hablan del ungimiento, y Éxodo 15:26, que para mí es el evangelio en la práctica, es el evangelio reducido en o sea, el evangelio de la salud en estos versículos. Sí, Santiago 5:13 al 15, un versículo sumamente mal interpretado. sí. La palabra del Señor dice claramente, si alguno de vosotros está alegre, que cante himnos. Si alguno de vosotros está enfermo, y vamos a ir directo al meollo para no darle muchas vueltas al asunto, dice, si alguno de vosotros está enfermo, que llame a los ancianos, para que los ancianos le unjan con aceite, y la oración del anciano y la unción del anciano, dice, recuperará al enfermo y sus pecados le serán perdonados. La unción no es para que la persona muera, la unción es para que la persona viva. La unción es para que la persona sane y sus pecados sean perdonados. Amén. Entonces, jamás olvidaré en el momento que un pastor, mientras predicaba, se percató de lo que yo tenía y automáticamente agarró el aceite de la unción, bajó del altar y me ungió. Como conocedor de la palabra que soy, sabía lo que le estaba haciendo de acuerdo a la Biblia, al capítulo 15:5 de Santiago, pero cuando él agarró el aceite de la unción, cosa que yo había visto hacer muchísimas veces, e inclusive yo lo había hecho, lo había practicado, de ungir a alguien,
cuando el pastor hizo alusión a mí y me habló, honestamente yo no quería que él me ungiera, le soy sincero. Pero como el pastor no me hizo nunca una pregunta si tú quieres ni nada de eso, el pastor solamente asumió que yo quería que lo ungiera y él comenzó a hablar automáticamente de eso, que la unción era para sanidad. Y él agarró el aceite de la unción y lo pasó por mi frente. Cuando el pastor pasó el aceite por mi frente, hermanos, yo sentí literalmente que era fuego lo que él había pasado en mi frente. El calor era tan intenso que yo no podía disimularlo. Era un calor sumamente intenso, a lo cual el pastor abrió los ojos y se quedó mirándome como diciendo, bueno, ¿y yo qué le he hecho a él? Y yo literalmente me estaba quemando. Pero en ese momento entendí que Dios me estaba sanando. Entendí en aquel momento que aunque era un proceso que no la iba a recibir instantáneamente, sino progresivamente, que en la mayoría de los casos Dios quiere sanidades progresivas, no milagros instantáneos, porque la sanidad, oiga bien, es progresiva, los milagros son instantáneos. De modo que cuando la Biblia te habla de sanidad, es un proceso que aunque es milagroso, pero lleva un periodo de tiempo, el cual nunca sabemos. Y fui ungido con aceite, aceite de unción, y recibí el poder del Espíritu Santo sobre mi cuerpo y comenzó a operar la sanidad de Dios. Entonces comenzamos a poner en este caso el texto de Éxodo 15, que es lo que la hermana Nelly estaba citando. ¿Qué es lo que dijo el Señor? En Éxodo 15, versículo 26, vamos a ir allá a la Biblia para leerlo directamente de la palabra del Señor. Dios está hablando con Moisés y le dice, así dijo, y le dijo, ¿quién? Jehová a Moisés. Si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos y dieres oído a los mandamientos y guardares todos los estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios les enviaré, porque yo soy Jehová Jireh. Oiga bien, yo no les voy a enviar a ustedes las enfermedades de los egipcios. Dice aquí la palabra, Éxodo 15, versículo 26, si ustedes oyen atentamente la voz de Jehová. Si ustedes ponen en práctica las leyes de Jehová. No sé cuántos de los que me estén escuchando saben que existe aquí en la Biblia leyes de salud. Levítico 11 trae una cantidad tremenda de animales limpios e inmundos, o sea, animales que no se comen y animales que sí se comen. No sé si ustedes lo saben. Pero aquí en la Biblia están las leyes de la salud, la cual es tan importante como la ley de los 10 mandamientos. Y decimos, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Eso lo decimos fácilmente, ¿verdad? Sin embargo, no cuidamos el templo del Espíritu. Decimos con mucha facilidad algo que luego no sustentamos con nuestras obras. En el caso mío, no solamente dormía tarde, sino que prácticamente no dormía. Comía extremadamente mal. No comía comidas inmundas, pero comía azúcares, comía pan, comía pizza, comía helado, y o con una carga de estrés tan grande que ese es el motivo por el cual yo me tuve que ir del lugar donde yo vivía. Porque tenía un estrés demasiado grande y aunque es un lugar que me gusta muchísimo, ¿ok? Porque está la combinación perfecta para mi gusto, playa, palmas, luces, belleza de ciudad y naturaleza, esa combinación para mí es la perfecta, pero en el medio ambiente en el cual yo me desarrollaba tenía tanto estrés que tuve que irme y dejarlo. Porque necesitaba ponerle calma, paz, tranquilidad a mi vida. Dice la palabra en Proverbios que el espíritu triste seca a los huesos. Sin embargo, el corazón alegre, eso constituye un buen remedio. De modo que con ese espíritu triste, pasando por ese vía crucis, junto con la enfermedad que ya existía, fue la combinación perfecta y el detonante perfecto para destruir el templo de Dios, la morada de Dios que no es de nosotros, está en nosotros, pero no es de nosotros, no es propiedad de nosotros. Entonces Pablo
Dice en Corintios, si cuando tú comes, porque decimos si pues coméis, y lo interpretamos como una casualidad, pero te lo voy a interpretar en español más de ahora, del 2025. Ya que tú comes y ya que tú bebes, cuando tú lo hagas, haz ambas cosas, comer y beber para la gloria de Dios. Yo no comía para la gloria de Dios. Yo comía para sacrificar en el altar de un paladar, oiga bien, viciado, un paladar totalmente distorsionado, como la que tienen hoy por hoy mucha gente. Recuerdo la primera vez que tomé un jugo de vegetales que me dio mi querida madre Brunilda Reyes. Me dio un jugo de vegetales que tenía apio, pepino, limón, tenía apio, pepino, limón, recuerdo tenía espinaca, tenía jengibre, y yo lo puse en mi boca y automáticamente lo escupí. Porque decía, esto sabe, uf. Y era que mi paladar estaba totalmente pervertido, acostumbrado a comidas demasiado condimentadas y a comidas que nosotros no deberíamos comer jamás. Hoy por hoy yo me tomo esos jugos y para mí es lo más sabroso, lo más delicioso que hay. Entonces, nuestro cuerpo es el templo y la morada del Espíritu. Y el Señor dejó leyes y dijo, si tú obedeces las leyes, no vas a tener como resultado las enfermedades de los egipcios. Por eso fue que Daniel no se contaminó con la comida del rey, porque era un rey terrenal. Y nosotros en el reino eterno que tenemos, usted y yo, tenemos una comida totalmente diferente, donde nuestro rey nos dijo, no comas esto, como por ejemplo el cerdo, no comas el caballo, no comas la langosta. Sin embargo, muchos de nosotros que quizá no la comemos, como el caso mío, que yo nunca he comido cerdo en mi vida, nunca he comido caballo, nunca he comido langosta, nunca he comido camarón, etcétera, etcétera, pero sí comía a altas horas de la noche. Sí comía dulce en extremo. ¿Te has puesto a pensar en eso? El dulce es mucho más dañino que la carne, quiero decirlo. Tengo que decirlo. Y si eso lo llenas con el estrés, ¿a dónde vas a ir a parar? Con el estrés que muchos a veces tenemos por la situación en la cual estamos viviendo, a veces tenemos una carga de estrés extremadamente grande, y con esa carga de estrés extremadamente grande en la cual nosotros vivimos aunado o junto con una alimentación defectuosa, es el detonante perfecto para destruir tu cuerpo. Y eso justamente es lo que me estaba pasando a mí. Eso exactamente fue lo que ocurrió en mi vida, pero por muchos años. Entonces vino esa combinación. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y Pablo lo dijo de esta manera. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. No por el hecho de que a ti te guste una comida, es buena para ti. Y si tienes problemas tiroideos, como lo he tenido yo, ten mucho cuidado con el pan. Evítalo al 100%. Al 100% evita el pan. Por el problema del bromuro que tiene el pan. ¿Ok? Del fluoruro también que tiene el pan. Y mucho cuidado con la crema dental que usas también, que eso te puede estar afectando muchísimo la tiroides. Amén. Gloria al Así es, Señor. pastor, nos ha dado una clase, pero fíjese, quiero compartir ahora con usted a propósito de lo que leyó en Éxodo 15:26, ese versículo que está antecedido de 4 promesas que casi nunca se leen, y del versículo solo se lee la promesa en realidad, o sea, de 4 condiciones está antecedido y la promesa viene después, que dice, yo te voy a curar porque yo soy Jehová, tu sanador. Y a propósito, ahí se mencionan las enfermedades de los egipcios, y yo por casualidad me puse a investigar en una enciclopedia de historia de la humanidad a qué enfermedades se refería el Señor en la Biblia cuando habla de las enfermedades de los egipcios, y resulta que son las mismas enfermedades que a día de hoy se conocen como agudas y crónicas degenerativas, entre las cuales se agrupan entre el 70 y 80% de los enfermos, empezando por cáncer, pero también problemas que tienen que ver con el sistema nervioso, problemas respiratorios, infecciones. A esas enfermedades se refiere. Pero fíjese que Éxodo 15:26 termina diciendo, yo soy Jehová tu sanador.
Ahora bien, les quiero leer a propósito de ese versículo algo que recordé que está en este libro. Este libro se llama El Ministerio de Curación. ¿Por quién fue escrito? Pues Muy por una bueno, señora muy bueno. analfabeta que con solo 2 años y medio de educación primaria fue capaz de escribir más de 100.000 páginas literalmente inspiradas por el Espíritu Santo. Este libro, el Ministerio de Curación, se considera la Biblia de la salud y refiriéndose a ese versículo en concreto, miren lo que ella dice. Trabajo perdido es enseñar a la gente a considerar a Dios como sanador de sus enfermedades, si no se les enseña también a desechar las prácticas malsanas. Para poder recibir las bendiciones de Dios es en respuesta a la oración, se debe dejar de hacer el mal y empezar a hacer el bien. Las condiciones en las que se vive deben ser higiénicas y los hábitos de vida correctos. Se debe vivir en armonía con la ley natural y espiritual de Dios. Y esto explica por qué en nuestras congregaciones, porque somos cristianos adventistas del séptimo día, pero hay muchas congregaciones cristianas, en nuestra denominación y también en otras, según las estadísticas, más del 90% de las oraciones que cada semana se elevan en los diferentes templos cristianos es a favor de los enfermos, enfermos que hay en la comunidad y en la iglesia. Y parecería una paradoja porque si estamos hablando que Dios tiene poder, ¿cómo es posible que mientras más oremos, más enfermos haya? Porque cada semana hay más. Pues esto quiere decir que hay algo que no estamos haciendo bien. Eso, como se suele Exactamente. decir, es sentido común. Pero lamentablemente, a día de hoy, el sentido común no es el más común de los sentidos. Yo no puedo vivir en iniquidad y pretender que Dios me va a sanar. Él nos puede sanar estando en santidad. Y aún así, es lícito también decir que no siempre es posible la sanación, porque hay veces que la persona ha llegado tan lejos que sencillamente no se puede volver 100% atrás. Pero ¿saben qué? Obedeciendo a Dios nunca se pierde, siempre se gana. Y aún una persona enferma que a última hora conozca este mensaje y empieza a obedecer las leyes naturales, empezando a comer y beber como Dios manda, pero también empieza a usar remedios sencillos y no encuentre que se revocan completamente sus enfermedades, podemos decir que en realidad no va a perder, porque entre otras cosas va a poder, si le toca ir al descanso, descansar en el Señor con una esperanza, con la esperanza que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque ha muerto pues con una confianza plena en lo que Dios ha dicho y en obediencia, que eso es importantísimo. Por tanto, lo único que va a hacer es estar durmiendo hasta que Dios venga, o hasta que Jesús venga por segunda vez y la levante o lo levante para vida eterna. Es Amén. importantísimo. Esto quise invitar a nuestro querido evangelista Danilo Barroso, porque sinceramente yo cuando lo conocí porque me invitaron a Massachusetts. Ahí el doctor Alcibiades Acosta, un fiel seguidor de este mensaje, me invitó y el pastor y su familia estaban en esa iglesia. Pero yo en aquellos momentos no conocía su testimonio. Yo me he venido a enterar recientemente y sinceramente les digo que cuando supe lo que ha pasado en él, he podido entender por qué él tiene una pasión tan grande por las cosas de Dios. Porque un testimonio de semejante tamaño no nos lo podemos callar. Hay que gritarlo a los cuatro vientos, a voz en cuello, para que las personas sepan que tenemos esperanza y la esperanza es Amén. Jesús. Tenemos esperanza cuando obedecemos esas leyes que nos ha dado. Y fíjense que, hablando de leyes, que el pastor las mencionaba hace un ratito, se suele rechazar el mensaje de salud porque se considera como el mensaje de los noes, no hagas esto, no hagas aquello, cuando en realidad es un mensaje de amor que nos ha dado ese Dios que nos ha creado, que nos ha redimido, que nos sostiene, que nos quiere sanar, para que según obedezcamos sus palabras, eso sea como un cerco de protección que pone el alrededor nuestro para que los dardos que el enemigo nos quiere enviar en forma de enfermedad no nos impacte de una manera tan brutal. Si nos impactan nuestros cuerpos, que son el templo del Espíritu Santo, van a estar en mejor condición para poder reponerse de ese daño que lamentablemente en este mundo de pecado podemos estar sufriendo. Yo sinceramente insisto, les invito en primer lugar a conocer, a estudiar este mensaje de salud que Dios nos ha dejado a todos. Aquellos que son evangelistas, como es
pastor, y la verdad que todos nosotros como cristianos deberíamos ser como un evangelista en el reino de Dios, con el deseo fuerte de llevar el mensaje, pero les invito a vivir este mensaje y enseñárselo a los demás, porque realmente hay muchas personas que están sufriendo muchísimo o que están yendo al descanso precozmente porque no tienen esta luz que Dios nos ha dado, porque somos la luz del mundo. Así El mismo mensaje es. de la salud no es un mensaje exclusivo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es un mensaje bíblico, pero de alguna manera nosotros hemos sido depositarios especiales de este mensaje para llevarlo a la gente, para que puedan tener testimonios que transformen sus vidas, como ha pasado con el pastor Danilo Barroso, y llenos de esa energía vital, de esa salud que solamente viene de Dios, puedan entonces con gozo llevar la esperanza a un mundo que lamentablemente está padeciendo. El Amén. mensaje de la salud se conoce como el mensaje, como el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Y eso es Así es. importantísimo. Hay veces estamos en nuestras iglesias invitando a dar campañas evangelísticas, que por ahí empezó la presentación, y eso por supuesto que es válido, pero cuando nosotros como cristianos, teniendo en cuenta que este mensaje de salud es el brazo derecho del evangelio, estamos predicando un mensaje desprovisto de este mensaje de salud, y fue el tiempo que Cristo estuvo en la tierra, fue más el tiempo que él utilizó para curar que para predicar. Cuando nosotros no seguimos esos parámetros, entonces estamos predicando un evangelio mutilado, porque está desprovisto de ese brazo derecho que es el que hace que nuestras iglesias se llenen, porque las personas están ávidas de tener un mensaje que les dé salud integral a nivel físico, a nivel mental y a nivel espiritual. ¿Qué usted nos puede decir con respecto a esto? Es una gran verdad. Es una gran verdad porque, de hecho, Hipócrates lo dijo, conoció esta verdad 2500 años, 500 años antes de Cristo, hace 2500 años atrás aproximadamente. El padre de la medicina moderna dijo que tu comida sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina, basado en la realidad de que nuestro cuerpo está compuesto de células y cada vez que nosotros comemos, oiga bien, las células se están regenerando. Científicamente probado, el cuerpo se regenera totalmente aproximadamente en 120 días. ¿Ok? Los diferentes órganos, sistemas tienen su mismo ritmo de irse renovando y reparando. Por ejemplo, la vista se renueva cada 3 días, las células, pero esas células se forman a través de los alimentos, de lo que nosotros comemos. Lo que nosotros ingerimos, oiga bien, en nuestra boca, absorbemos y no desechamos, esa es la alimentación. Y eso justamente es la formación de las células. Entonces, imagínense, el cuerpo es el templo del espíritu, la casa del espíritu. A mí me toca visitar a mucha gente que veo cómo se esmeran y limpian su casa porque va a llegar el pastor, va a llegar un evangelista internacional que viene de otro país. Inclusive, me he encontrado con algunos hermanos que no quieren que yo vaya a su casa porque me dicen que son muy pobres. He estado en varios países haciendo la obra del Señor en barrios muy pobres y la gente me dice que no se sienten dignos de que yo vaya a su casa. Entonces imagínense, si esto lo hacen con un mortal, ¿cómo va a ser nuestro cuerpo donde vive el Espíritu Santo? Piénselo. Entonces, ¿cómo le vamos a estar echando comida? No solamente comida inmunda, de la que el Señor dice que no comas, sino comida que hoy por hoy todos conocemos que son extremadamente nocivas a la salud. ¿Ok? Comidas que ya nosotros sabemos, porque ya lo sabemos. No tenemos que decir que la comida rápida o comida chatarra o que las sodas son malas, todo el mundo lo sabe. Sin embargo, me duele ver en muchísimas iglesias donde voy, casi en todas, la soda presente. Y muchos me dicen, pastor, no sea tan extremista que los niños la necesitan y luego esos niños son adultos diabéticos. De hecho, una de las cosas que más me impresiona a mí es cuando un niño se porta bien, lo celebran ¿con qué? Con un dulce, con un pastel, con un cake. Cuando un niño saca un buen grado, dulce, pastel, cake, como quiera que usted lo quiera llamar. Cuando una persona se casa, dulce, pastel y cake. Cuando una persona se bautiza, dulce, pastel y cake. Cuando una persona cumple años, dulce, pastel y cake. Todo. Y sodas. Nosotros nos estamos alimentando no para que nuestro alimento sea medicina. Nosotros estamos alimentándonos
literalmente para enfermarnos, hermanos. Es alarmante, alarmante, pero muy alarmante el crecimiento de las enfermedades en los últimos años. Es alarmante. Pero nosotros mismos nos estamos infringiendo. Y lo que decía la hermana Nelly, luego oramos, pero no recibimos sanidad. Porque lo que necesitamos en muchos casos no es solamente oración, es obediencia a la palabra del Señor. Y cuando estamos en pecado o quebrantando las leyes de salud, el Espíritu Santo no actúa. Esa palabra que viene en Éxodo 15:26, yo soy Jehová tu sanador, quiero decirles, el poder sanador de Dios también, repito, el poder sanador de Jehová nuestro Dios está también en las plantas, está también en su sistema de salud. No solamente en el poder de él, sino en lo que ya él dejó correcto. Se lo voy a poner en estos términos para que usted entienda. Cuando usted se levanta por la mañana, vamos a poner el caso de una persona que toma jugo de naranja, que hay mucha gente que hace eso, no se lo recomiendo, pero mucha gente lo hace. Se levanta por la mañana y se toma un buen vaso de jugo de naranja. Ok. Ahora agarra ese mismo vaso de jugo de naranja y écheselo a su carro. Y por mucho que usted intente, el carro no va a prender y va a caminar, porque el carro funciona con gasolina. El carro no funciona con café, no funciona con jugo de naranja, el carro mucho menos funciona con arroz y frijoles, funciona con gasolina o con diésel o el eléctrico ahora nuevo que salió. Bueno, exactamente así mismo es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no funciona, no está diseñado para funcionar con comida ultraprocesada, que es lo que más comemos. Comida de paqueticos, de bolsitas, comida rápida. Nuestro cuerpo Dios no lo diseñó para eso. Y lamentablemente nosotros lo estamos alimentando con eso. Mucho cuidado, familia. Por eso estamos orando y ahora yo me tomo mis jugos de vegetales y recuerdo que todas las mañanas levanto mi vaso y digo, Señor, este es el jugo de vegetales de las plantas que tú creaste. Aquí está tu poder de sanidad. Te doy gracias, Señor, y me tomo mi jugo de vegetales confiado de que me está sanando. Eso usted no lo puede hacer con una Coca-Cola, por ejemplo, con una soda. Usted no lo puede hacer con un cerdo, con un camarón, con una langosta, porque ya el Señor dijo que no te lo comas. ¿Cómo vamos a bendecir algo que ya Dios dijo no te lo comas? ¿Se dan cuenta? Eso sería el equivalente a pedir que el Señor te acompañe que vas a robar en un banco. El Señor dijo, no hurtarás. Y el ángel de Jehová no va a ir contigo a protegerte dentro del banco, porque el Señor dijo, no hurtes. Familia, amigos, hermanos que nos están escuchando, hay que hacer un cambio. Yo tuve que hacer un cambio hasta del lugar donde yo vivía. Tuve que hacer un cambio de mucha gente que tenía a mi alrededor. Antes de ayer tuve una gran alegría porque después del año 2011 volví a hablar con un amigo con el cual me llevaba muy bien en aquellos años, pero que también quedó en el olvido en ese cambio de buscar vida. Pero él es un gran amigo y me dice, por fin te encuentro, por fin hablamos y nos reímos, nos gozamos de que los dos estamos vivos y seguimos siendo amigos. Pero tuve que cambiar de personas, tuve que cambiar de trabajo, tuve que cambiar de muchas cosas en pro de la sanidad. No se trata solamente de pedir a Dios, sino de obedecerle a Dios, de hacer un cambio. Eso es lo que significa la palabra metanoia. Arrepentíos. Cristo dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Juan 10:10. Y esa vida plena, esa vida en abundancia, nosotros no solamente la podemos tener, sino que la debemos tener. Por eso, para que aún en la vejez estemos fructificados, vigorosos y verdes, anunciando que Jehová es nuestra fortaleza, que Jehová, en él no hay mudanza, es bueno y para siempre su misericordia. ¿Cómo? ¿Lleno de achaques? No. Llegar a envejecer con estilo. Ese es nuestro programa radial llamado Vida Zoe, el cual queremos llevar a tu casa, queremos llevar a tu vida, llevar a tu pueblo. Y aprovecho esto para todo el que me esté escuchando, hable con la hermana Nelia Costa, hable con su servidor. Tenemos un protocolo de salud que te puede ayudar muchísimo a cambiar tu vida. Tenemos muchísimas recetas
que te pueden ayudar a dar un cambio radical en tu vida y poder llegar a la vejez con estilo, derechito. ¿Mm? Yo me gozo viendo, bendito sea el Señor, a mi madre con 86 años brincando y saltando. Ahora mismo está mi madre en las Bahamas. Me mandó un video esta mañana brincando, no sé cómo le llaman ustedes por allá en inglés, se dice John Rope, brincando Suiza, le dicen en Cuba, brincando cuerdas, no sé cómo ustedes le llaman, una señora de 86 años brincando cuerdas, Suiza, John Rope, como quiera que usted le llame. Y le dije, bueno, aprovecha y trae un hermanito de allá de las Bahamas para acá. Vamos a reírnos un poco. Esa es la idea, envejecer con estilo, envejecer lleno de vida, no andar ahí enfermo, enclenque. Todo está en la obediencia a la palabra de Dios, a su sistema de salud que Él ha creado para ti y para mí. Oiga bien, no sacrifiques en el paladar tu salud. Pastor, muchas gracias. Yo, para todas las personas que se han conectado, que tenemos montones de personas que nos dicen que maravilloso testimonio, que esperan que ese testimonio quede grabado, sí, va a estar aquí en la plataforma o sea, aquí en nuestro Facebook, pero también lo vamos a subir al canal de YouTube de Danilo y también al mío, para que quede esto como constancia, porque es un testimonio de esperanza. Él hablaba hace un momentito de que Dios no puede bendecir lo que ya Él nos dijo que no debíamos comer. Cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, a McDonald's y estamos pidiéndole al Señor que bendiga esos alimentos, eso no es fe, eso es presunción. Y la presunción es la falsificación de la fe. No podemos pedir que Dios bendiga lo que es para nuestra destrucción, pero recordemos que el mensaje de salud no solo tiene que ver con la comida, tiene que ver con todos nuestros hábitos de vida, incluyendo la comida, y tiene que ver también con la manera en la que tratamos las enfermedades cuando lamentablemente estamos enfermos. Hay muchas personas que se están incorporando incluso ahora, no tengan temor porque va a quedar aquí esta grabación, y para ellos yo les quiero mostrar una vez más la fotografía para que vean la transformación que tuvo el pastor. Miren cómo él estaba de ese linfoma que era cáncer. Él entendió que debía cambiar su estilo de vida para que esto pudiera remontar, y así fue. Dios lo ha ayudado, Dios ha bendecido su obediencia y ahora lo ha llenado de su poder para llevarle este testimonio a todas las personas que lamentablemente están enfermas. Pastor, sus palabras finales para terminar esta presentación, porque si por nosotros es, si nos dejamos llevar por la pasión que nos consumen con este tipo de mensajes, pues no terminamos aquí ni a las 12 de la noche, pero ya yo creo que es una hora prudencial y me Sí. gustaría que usted diera unas palabras finales para poder terminar. Mis palabras finales, quiero decirles, amigos, con mucho cariño y con mucho respeto, repetirles algo. La hermana Nelia Costa, una apasionada de la salud, que también tiene su testimonio, que quizá ella dice que no es tan grande como el mío, pero sí es muy grande. Ella tiene un testimonio poderosísimo del cambio que ella también hizo. Hoy tiene también un conocimiento vasto de la salud. Yo les quiero recomendar, mándele un mensaje privado a la doctora, a nuestra hermana Nelis. Ella no es doctora, ella siempre aclara eso, pero la queremos como una doctora porque nos está ayudando a cambiar nuestro metabolismo. Ella tiene muchas recetas, tiene también un protocolo de la salud muy bueno, que en 120 días puede ayudarte a hacer un cambio celular radical, una reversión genética, así se llama, reversión genética. Este servidor también lo tiene, usted puede contar conmigo también, pero le recomiendo grande y altamente hable con la doctora. Comenzamos diciendo esto, no estamos en crisis porque hay sanidad en Cristo. Mi recomendación final es obedece a la palabra. El estilo de vida, no les voy a hablar de una dieta, no, un estilo de vida. Tiene que ver con tus pensamientos, tiene que ver con tus palabras, tiene que ver con tus acciones, tiene que ver, óigame bien, con todo lo que haces. Cuando comas, cuando bebas y cuando hagas cualquier otra cosa, inclusive bañarte, hazlo para la gloria de Dios.
Cuando te vayas de vacaciones, hazlo para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? No es que me voy de vacaciones para la gloria de Dios, no. Es que voy a ir de vacaciones a un lugar donde hay paz, donde hay tranquilidad. Los lugares que más me gustaban a mí, hoy yo no voy porque no hay paz, porque Cristo no está ahí. Amén. Las comidas que más me gustaban a mí, como el rabo encendido, por ejemplo, hoy por hoy yo no lo como. Sí, como buen cubano, comía siempre rabo encendido. Ya no lo como, etcétera, etcétera, etcétera. Y no estoy diciendo que el rabo encendido sea malo. No, no estoy diciendo eso. ¿Ok? Estoy hablándote de que hay que hacer un cambio. No me malinterpretes. Mis palabras finales son, hay que hacer un cambio. Sacar todo. Eso es la temperancia. Sacar todo lo que te hace daño. Si tienes problema tiroideo, te puedo recomendar muchas cosas. No uses pasta dental con fluoruro. No la uses. No comas pan de ningún tipo, a menos como una señora aquí dice, hecho en casa. En Houston me dieron unos panes hechos en casa muy buenos, hecho con otro tipo de proceso. Ya eso es otra cosa, pero no son panes comerciales. ¿Ok? Mis palabras finales son, obedece al Señor, guarda sus mandamientos, que cuando mi pueblo que invoca mi nombre se aparte de sus malos caminos, ahí está la clave. Quizá la oración tuya, la respuesta no está en el poder de Dios, sino en la obediencia a Dios, someterse a Dios. Porque así mismo como yo recibí una sanidad y hoy te puedo enseñar mi cuello y hoy escuchas mi voz potente, clara, firme, tú también puedes tener un milagro igual. Hoy conservo mi pelo. Gloria al Señor. Esto no es peluca, es mi pelo. No está pintado, hermanos. Está negro así natural. Gloria al Señor, porque el Señor respalda el testimonio. Oiga bien, somos 5 hermanos. Los 5 están calvos. El único que tiene pelo soy yo, que fue el único que diagnosticaron que se iba a quedar sin pelo. Y lo digo para la gloria de Dios. Tengo voz, puedo ver con mis propios ojos, puedo moverme. Mis palabras finales son, obedece al Señor y guarda sus mandamientos, que ese es el todo del hombre. La ley de la salud es exactamente igual que la ley de los 10 mandamientos. Amén. El Señor te bendiga. Muchas Shalom. gracias, pastor. Muchísimas gracias. Hoy nos vamos a la cama todos felices, llenos de esperanza por este hermoso testimonio que usted tan amablemente ha compartido con todos nosotros. Y a todos ustedes que nos han estado viendo, les recomiendo que sigan estos consejos que también nos ha dado aquí el pastor, porque es su testimonio de vida que lo ha ayudado a llegar a donde ha llegado en cuanto a sanidad, en un momento en el que lamentablemente había sido hasta desechado por la ciencia. Pues nada, nos vemos en otro programa, si Dios lo permite, como siempre digo, hasta que ese momento llegue. Espero que el Señor tenga bien derramar sobre sus vidas y también sobre las nuestras un tsunami de bendiciones del cielo. Hasta luego. Aleluya. Shalom, shalom.